Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de educación. Por cierto, lo decíamos en el sumario esta mañana, hoy se está celebrando esa huelga que afecta a 9.000 profesionales del transporte en Canarias. Es una huelga donde los transportistas, los choferes, los profesionales están exigiendo al Estado que la jubilación se adelante, se anticipe en su sector a los 60 años. Veremos cuál es la situación. Lo que sí se garantizaba es que el transporte escolar se iba a mantener y aparte unos servicios mínimos. Adar Gómez Rández, bienvenido, buenos días. Buenos días, Nuria. Bueno, transporte escolar que se está manteniendo aquí en Fuerteventura hoy. Sí, salía el decreto por parte del Gobierno de Canarias de mantener el 100% de lo que es el transporte escolar como servicio mínimo, el transporte escolar a los centros educativos públicos. Sobre todo para las familias, ¿no? Para que tengan también esa un tranquilidad de que al final, sobre todo en islas como la nuestra, que muchas veces los chicos están en la parada de guagua a las 6 de la mañana para poder llegar al centro educativo correspondiente, pues creo que es una tranquilidad de que la familia sepa que el transporte no iba a faltar. Bueno, el transporte que seguimos esperando también ese nuevo plan que una norte y sur, porque usted además lo sabe perfectamente, Adar Gómez, los tiempos que se pegan nuestros jóvenes para poder subir hasta el Majada Marcial o para ir al IES Vigán, en fin, hablamos de la gente del sur sobre todo. Sí, totalmente, es verdad que ahí el compañero Luiso pues intenta hacer lo más posible para poder ajustar ciertas rutas, pero es cierto que al no hacer un transporte 100% educativo, sino un transporte en el que pues también están los trabajadores y trabajadoras, pues tampoco puede ajustarlo a la etapa escolar. También es cierto que estamos pues ya ultimándum para poder sacar esa licitación nueva que nos va a proporcionar mayores rutas y mayor flexibilidad que quizás pues algunas zonas se puedan solucionar. Como tú dices, también es verdad que aquí hay ayuntamientos que apuestan por apoyar el transporte, como La Oliva, el caso de La Oliva, otros ayuntamientos antiguos que pagan transporte a los estudiantes que no tienen ese derecho, pero creo que tenemos que ir avanzando en poder pues mejorar en general, no solo para la educación, sino mejorar el transporte, porque cada vez son más los usuarios y usuarias que cogen el transporte público para llegar a sus trabajos. Bueno, y sobre todo con la gratuidad, que está pendiente de un hilo a partir del día 31 de diciembre, lo venimos hablando también. Saben que esa ayuda nacía precisamente pues por el aumento de los combustibles, bueno, pues en una situación económica o de una coyuntura complicada, pero ahora parece que esos 140 millones de euros que costaría a Canarias la gratuidad del transporte, no sabemos si se va a mantener. Sí, ahí estamos, sabemos que nacía, también es verdad que desde el grupo que en este caso represento, Coalición, se exigía en el gobierno del Estado ese apoyo al transporte, porque lo que decíamos es que nosotros no tenemos trenes ni tranvías como en penínsulas, que sí se apoyaba 100%, pero se olvidaban de nuestras singularidades. Pero bueno, sé también, y así nos lo ha manifestado el presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que ha tenido reuniones con el presidente Sánchez para ver, porque también es verdad que la situación del Estado es la que es, seguimos sin presupuesto y no creo que tengamos presupuesto para el 2025, y eso al final hay ciertas partidas que las complica, pero yo creo que finalmente pues ahí estará el presidente Clavijo luchando para que se dé cumplimiento por lo menos a esa financiación que es necesaria para poder continuidad, porque también es verdad que cuando se puso la gratuidad, pues al final muchas personas, como tú dices, dejaron su coche aparcado, y es cierto que en Fuerteventura se nos complica por lo larga que es nuestra isla y lo complicado que está el transporte, pero cada vez más son los usuarios que lo utilizan. Bueno, esto es en materia de transporte, pero vamos a hablar de educación. Vamos a hablar de unas declaraciones polémicas por parte del consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, que aconsejaba en el Parlamento que los cabildos inyectaran dinero al Gobierno
para terminar de ubicar zonas de sombra. Fíjense, zonas de sombra. Adargoma, seguimos hablando de las zonas de sombra en los colegios de Canarias cuando sabemos que el cáncer de piel es un problemón en Canarias, ¿no? Y seguimos pendientes de colegios que no tienen zonas de sombra. Bueno, ¿cómo es esto de que sea una política inversa, ¿no? En lugar del gobierno inyectar dinero al cabildo para poner zonas de sombra, es el gobierno quien le pide dinero a los cabildos para poner zonas de sombra? Sí, la verdad que cuando lo escuché resulta curioso, me sorprende. Es verdad que de las zonas de sombra venimos hablando desde hace muchísimos años. De hecho, desde el 2015 se aprobaba una PNL, estando la actual presidenta del Cabildo en ese Parlamento, que es quien la defendía, y estando en el equipo de la consejería, pues la compañera Soledad Monzón, y se aprobaba el poder ir incrementando, ¿cierto? Que no se pudieron hacer todas las que queríamos, pero se avanzó. Pero es curioso. Es verdad que en esa primera reunión y única reunión que se ha tenido en el Cabildo de Fuerteventura con el consejero de Educación, la presidenta manifestaba la voluntad de apoyar, pero en ningún momento de apoyar financieramente 100%, sino de otro tipo de apoyos, como con los planes de empleo que empezarán para los mantenimientos de los colegios, con las becas que ya lo hacemos, con las aulas como las de la Escuela de Arte o las del Majada Marcial en el Parque Tecnológico, pero sabemos todos de que Fuerteventura tiene una prioridad que sí es competencia nuestra, que este año estamos invirtiendo los fondos propios, más de 60 millones en un tema tan grave como es la situación del agua. Yo, por las manifestaciones del consejero, y de hecho en el último Consejo Escolar de Canarias, todos los compañeros que estábamos presentes coincidíamos, falta comunicación. No puede ser que para unas cosas la frase que se usa es los cabildos no tienen competencias en educación, pero luego para pedirnos dinero de esta forma, de la forma de o bien a través de un mail con un plan o a través de sede parlamentaria, que entiendo muy bien que la pregunta, pues me imagino que estaba pactada para poder pues desarrollar lo que comentó, y por supuesto respeto, él nombraba, porque también intenta como un poco como ponernos de manifiesto, pues Lanzarote y La Gomera lo está haciendo, por supuesto, es respetable, cada uno tiene su dinero y cada uno sabe en qué lo quiere invertir. Ahora mismo Fuerteventura lo tiene claro, y el dinero propio del Cabildo, porque tampoco hemos tenido ayuda del Gobierno de Canarias, está siendo invertido en el asunto del agua. Pero yo me pregunto si también, aparte de las zonas de sombra, que me sorprende que se presente un protocolo como se presentó para las altas temperaturas, y que ese protocolo no recoja una ficha financiera para poner las zonas de sombra, porque lo más lógico es que cuando tú presentas un protocolo no consiste en coger las recomendaciones del servicio de emergencia o de seguridad, claro, para qué hay que hacer cuando el semáforo está rojo, naranja o amarillo, sino que tienes que ir con un plan, con una ficha financiera. Pues resulta que vale. ¿Y qué pasa con las obras que están presupuestadas en el presupuesto del Gobierno de Canarias y que no se han ejecutado? ¿Dónde está? Yo, antes de pedir, y lo digo aquí públicamente y lo diré en las reuniones si tenemos algún tipo de reuniones, verdad que tenía una convocada, pero algunos consejeros no podíamos y ha decidido aplazarla el consejero, preguntaré la ejecución de la isla, porque sí sé, es cierto que ya se ha adjudicado la obra del SEI Gran Tarajal, se ha adjudicado la obra del IE San Diego, pero ¿dónde están los 900.000 euros de la obra de Francisco Navarro Artiles o los 100.000 euros de la Escuela Infantil Antigua? Yo creo que es financiación que en el presupuesto se aprueba para la isla de Fuerteventura, y dentro de la gestión que tenemos que tener los políticos es que si llegado el punto no podemos invertirlo exactamente en lo que lo tenemos recogido, pues buscar el mecanismo para poder invertirlo. Estamos hablando que la media de un techado puede estar en 300, 400.000 euros de una cancha de un instituto medianamente. Entonces, está claro que los cabildos queremos apoyar. Yo sacaba la cifra el otro día, y entre las aulas que tenemos cedidas a educación, las ayudas que damos a los centros educativos, que cada vez más suelen ser para arreglar o para equipamiento que les hace falta, estamos dando una media de más de 500.000 euros al año destinado a educación. A eso que muchas veces se nos acusa de que no tenemos competencia, pero sí queremos ayudar. Pero también es cierto que vale,
ponemos, pero ¿qué pasa con la escuela de adultos que hasta el otro día tenía al servicio de la consejería pidiendo unos espacios porque está en el centro de educación especial? Hay que actuar sobre ese centro de educación especial porque necesita, ha aumentado el alumnado. Entonces, creo que hay condiciones que sí, los cabildos podemos ayudar, pero no como tú bien dices, esa política inversa de que en vez de que el gobierno de Canarias nos dé dinero, nosotros ahora vamos a tener que darle dinero al gobierno. Entonces, ¿Cuántos colegios o institutos requerirían una zona de techado? ¿De cuánto dinero estamos hablando? Yo ahora mismo no sé, me imagino que él tendrá el estudio realizado, pero ojo, yo sé perfectamente que hay institutos que sí cuentan con un pabellón, hay institutos que no. Yo sé que de los últimos techados que se colocaron en el instituto fue el 6 Gran Tarajal, que se colocó en la legislatura 2015-2019, pero todavía muchas de las, y sobre todo no solo los institutos, sino los colegios de infantil y primaria. Tenemos colegios que no tienen ninguna zona de sombra. Se colocaron en su momento ciertas marquesinas, por llamarlo así, techados que te cubre, pero no. Son bastantes, y es verdad, nadie le ha exigido ni nadie pretende que en un año se haga todo. Pero yo te pregunto, ¿cuántos techados se han puesto en este año en la isla de Fuerteventura por parte del gobierno de Canarias? Ninguno, ¿no? Sería la respuesta. Es que vamos también en esa parte. Aparte, situaciones, colegios nuevos, bueno, el 6 del Castillo, sí. lo vemos y lo digo y creo que no se moleste porque la concejala de Antigua también me lo ha manifestado, que muchas veces están teniendo que apoyarles. El otro día el director se dirigía a través de un mail pidiéndome esta grapadora, en plan material. O sea, del colegio nuevo. Del nuevo. Hoy justamente, en esta semana, estamos haciendo una actividad en algunos de los colegios con el tema de recuperar la memoria, los finados, por la celebración de los finados, y uno de los colegios que elegimos fue el 6 del Castillo. Ellos estaban encantados de que lleváramos el proyecto, pero nos decían, mira, es que nosotros no tenemos ni pantalla ni proyector. Y nosotros decíamos, bueno, no te preocupes que dentro del proyecto vamos a que vaya porque no queremos dejarlo fuera. Entonces, y la respuesta no puede ser es que el material no nos ha llegado. Yo creo que tú tienes que buscar soluciones. O tú hablabas del transporte. Estamos teniendo problemas en el transporte. Hay padres que se han acercado y yo se lo he manifestado. Y siempre que digo una cosa públicamente es porque lo he manifestado en la parte directamente a la dirección insular. Han hecho un cambio de áreas de influencia y hay ahora mismo zonas que tu hijo, si está en segundo de la ESO, tiene derecho de transporte a ir al instituto en el que estaba, pero el hermano que si lo matriculó en primero en ese instituto no tiene derecho de transporte. Y eso está pasando en casos como zonas La Mareta, como La Honduras. De hecho, a mí el primer contacto que me llega es de familias de La Honduras, que antes tenían como área el Santo Tomás, ahora se ha cambiado, y me decía, el caso de una familia que me dice que mi hijo de segundo está, y encima, para más me decían, pero es que hay plazas libres en el transporte. Entonces, ¿sabes qué? Son situaciones y que la respuesta no puede ser, los padres saben cuando van a matricular los áreas de influencia, sí, o a lo mejor no, a lo mejor hay que explicarle explícitamente, mire, este año ha habido este cambio, vamos a tal, porque hacer cambios que es verdad que se tienen que hacer por el tema de la masificación de los centros y demás, pero yo creo que tiene que ser un poco con sentido común y coordinado, claro. Y cuando hay plazas libres, la guagua al final la pagas para las 55 plazas, y que además me imagino el problemón en una casa de tener un hijo que sí tiene transporte escolar y el otro que se queda afuera. Pues eso está pasando en Fuerteventura, y luego pues te sorprende cuando pues, te hablan de el inicio de curso correcto, o vimos el caso que si no es por los padres que salen y dicen, oye, que mis niños con las auxiliares educativas, niños con diabetes, y la respuesta es que primero hay que analizar si la situación del niño sigue siendo la misma. ¿Sabes? Son contestaciones que yo creo que a veces no pueden ser tan genéricas. Pero volviendo a lo de la financiación, por supuesto que los cabildos, y creo, porque así lo hemos manifestado en el Consejo Escolar de Canarias, estamos por la labor porque sabemos que somos la primera puerta que muchas familias tocan, porque las familias no entienden de competencia y al final las familias tocan las puertas de los ayuntamientos y de los cabildos, pero también lo que pedimos un poco es de respeto y de comunicación. Lo que no puede ser es que vengan directores generales de educación a la isla y no se nos tenga en cuenta.
directores a los que dejan, porque también a veces ha prohibido la asistencia de directores generales a la isla porque parecía una visita institucional a reunirse y que, claro, cómo iba a pasar por el cabildo sin estar el consejero. Entonces, yo creo que, oye, cuestiones de este tipo, ayudar sí, pero para ayudar tenemos que estar todos coordinados y trabajar conjuntamente. Y eso es lo que le pedimos directamente y le llevamos pidiendo que nos tengan en cuenta. Estamos con temas de ese tipo. El otro día, sabes perfectamente, el IES Puerto, que tiene unas aulas desde hace muchos años, el Herbania colabora voluntariamente con el IES para cederle unas aulas para poder tener los ciclos deportivos. Y una cosa tan simple como que el equipo directivo pide que deje que alguna de las limpiadoras del centro apoye a la Herbania para limpiar esas aulas que están siendo usadas por estudiantes y que a cambio de nada, que la dirección de la Herbania te lo dice, nosotros venimos voluntariamente y es verdad que cada vez se nos está complicando porque los usuarios son más y cosas de ese tipo que yo creo que se puede buscar solución y no parece que, no sé, o no se quiere o no hay voluntad o demás. Parece ser que la directora de Educación, Insular de Educación, visitó la zona sur durante la pasada semana y en las aulas en clave, pues lo que le trasladaron los usuarios, y además lo ha denunciado esta semana nuestro muy querido Javier Jaime Roger en su programa La Diversidad con Javi, que pues precisamente Javi no tiene personal sanitario, puesto que la enfermera de Aeromédica, de la empresa Aeromédica, decidió o ha entrado en una baja médica hace ya 2 semanas, pero la empresa no la ha sustituido. Esto significa que los usuarios como Javier, con dificultades motóricas, no van a poder ir a la piscina y, como él no va, sus compañeros tampoco, porque ella también de alguna forma complementaba la labor a la hora de vestirse, desvestirse, etcétera, secarse, acondicionarse para la zona de baño. 2 semanas sin monitor significa, o sin enfermera, significa que sus actividades que están orientadas para eso se paralizan. Sí, y por lo menos tiene, y quizás a lo mejor tiene instalaciones o tiene aulas, porque hay centros educativos que las aulas no son las 100% recomendadas, las aulas enclaves, y se ha pedido que no supone un sobrecoste, supone hasta muchas veces un contrato de obra menor que no llega ni a 40.000 euros y empezamos con excusas de que si no se puede ubicar, no se puede acondicionar la casa del conserje porque en la RPT todavía sigue existiendo conserje y demás cuestiones que se pueden solucionar con una voluntariedad, pero eso mismo es grave, en plan de que un alumnado que trabajemos y no saquemos el pecho diciendo trabajamos por la diversidad, trabajamos por las necesidades especiales y que luego pues se tengan que dejar de hacer actividades porque no hay, todos sabemos la situación laboral en la isla de Fuerteventura, sabemos la gestión de prensa, pero yo creo que hay casos que hay que actuar sí o sí, cueste lo que cueste, y si a lo mejor pues no se consigue, a lo mejor también habría que hacer un plan de que en esas islas donde Aeromédica no es capaz de encontrar personal, pues a lo mejor algún acuerdo con Sanidad o la propia educación empezar a poner en la RPT esas auxiliares en las islas no capitalinas donde cuesta conseguir ese perfil profesional y que acepte, porque a mí no es verdad, son sueldos que al final están muy bajos, por condiciones laborales, que es verdad que es el convenio, pero ahí, y que la ley te marca, la ley de contratación, que tienes que licitar a través del convenio del sector, pero es cierto que quizás en Tenerife y en Gran Canaria pues todo está más cerca, es más fácil de acceder y demás, pero aquí encima muchas veces esas auxiliares no las nombran ni horario completo, sino X horario, porque eso daba el caso en algunos centros, pues todavía es más complicado, pero son situaciones que se tienen que buscar una solución sí o sí. Uh-huh. Los centros, estamos en un momento, Adargoma, bueno, Funteac celebraba su Noche Encantada este viernes, tiene 200 familias, lo cual no significa que sean las únicas que tienen niños con trastorno en las casas. Cada vez hay más y cada vez son mejor detectados. A lo mejor no es que haya más, sino que antes quizá lo pasábamos un poco más por alto. Diabetes, 280 familias dentro de Amadi. Insisto, no refleja el número real, hay mucho más. Estamos en altas tasas en Canarias.
la figura de la auxiliar o de la figura sanitaria en los centros educativos, igual que el psicólogo ahora mismo o psicóloga, ¿no debería ser ya casi de obligado cumplimiento? Sí, yo creo, y de hecho ahí se dejó y se ha quedado como un poco parado porque la idea era poder avanzar de que a través de tanto la Consejería de Sanidad como de Educación el poder poner, es verdad que no puedes poner a lo mejor una enfermera en cada centro, pero sí como unas áreas de influencia, que una enfermera esté por X centros o demás, porque cada vez son más necesarios o niños y niñas que tienen sondas y que tienen que ir la familia Sí. a ponérselas y quitárselas cuando a lo mejor pues es una vez a lo largo de la mañana que si hay una enfermera puede actuar en ese caso. Verdad que siempre está la parte de es que esto no es educativo, esto es más sanitario, pero yo creo que en eso se debe trabajar conjuntamente. Como tú dices el otro día y yo participaba de ella, de la cena de Funtea, y me encontraba allí a profesionales, tanto docentes como profesionales de la universidad, y lo manifestaban. Aparte, creo que hay que potenciar la formación a nuestros profesionales. Muchos docentes quieren apoyar, quieren ayudar, pero se ven sin herramientas y a veces la herramienta es una formación específica pues sobre el trastorno autista o sobre el TEA. Ayer se celebraba y justo el ratito que tenía en casa estaba viendo en las noticias el TDAH, que no está reconocido ni como no está reconocido ni como una discapacidad, pero al final es una necesidad especial que si tú la detectas desde pequeño, pues todo va a cambiar. Por eso creo que es importante, y por supuesto el tema de los psicólogos. En una situación como la que estamos viviendo ahora, el otro día tenía el placer de reunirme con Raíz del Pueblo, con Concha Fleitas, y sabes que ellas tienen un proyecto muy interesante, se llama Acompañado, y me comentaba, dice, y de hecho que nosotros estamos solos, el Instituto de la Oliva y los pueblos, pues en Las Ares, Tindaya, pero no nos hemos podido meter en Corralejo porque no tenemos ni financiación ni los recursos necesarios, dice, pero tienes que ver cada vez más la situación de muchos jóvenes, dice, y de familias buscando ayuda. Por eso nosotros ahora en el mes de noviembre vamos a hacer unas actividades tanto en La Oliva como en la zona de Gran Tarajal, vinculadas a la salud mental, con expertos de salud mental que van a ir a los institutos a dar charlas y un poco porque sabemos que es necesario. Pero es necesario físicamente, también lo digo. El otro día se llevaba una PNL al Parlamento sobre crear una especie de aplicación para que los jóvenes... Yo creo que primero tenemos que reforzar lo presencial, porque no podemos... Las nuevas tecnologías están muy bien, pero cuando tenemos algo estabilizado. Pero en una situación en la que después de la pandemia, yo creo y conozco que en el tema de salud mental quizás no hemos sabido actuar, y lo estamos viendo, cada vez es más. No le hemos dado la importancia necesaria. Sí, yo creo que fue como en plan, vale, durante la pandemia la gente está mal porque está encerrada, pero bueno, ya está abierto, ya la gente va a volver a su normalidad. Y no. Te ves situaciones y de familias que no saben cómo actuar, porque uno que ha tenido sus problemas también en su vida, muchas veces tú no sabes por qué estás en esa situación y no sabes cómo transmitirle a tus padres o a la persona que tengas al lado de que necesito ayuda. Y yo creo que esa parte en los centros educativos es fundamental. Es fundamental porque los docentes los tenemos sobrecualificados y se dan cuenta de muchas situaciones. Pero claro, si luego no tengo un recurso específico, yo soy profesional de lo que soy, pero no puedo meterme más allá porque quizás a lo mejor lo que hago es totalmente lo contrario. De esta manera, ¿ustedes van a incorporar esa figura a los centros? Bueno, aunque sea nosotros vamos de una forma volante, ¿no? Nosotros en este caso vamos a hacer 2 acciones puntuales, a ver cómo es un proyecto que ya en La Palma se lo desarrolló el Cabildo de La Palma y estuvo muy bien. De hecho, jueves naranja, se hacen los jueves y se colocan, entre otras cosas, en esa zona vamos a colocar unas mesas de información y luego pues con psicólogos profesionales y trabajando también la cultura, la música, la relajación. Queremos ver a ver cómo no funciona. Fue una propuesta que nos pusieron sobre la mesa y vamos a hacer esos 2, pero sí creo que
el tema salud mental no lo podemos dejar de lado. De ahí también que al final muchas veces puede ser consecuencia de un acoso o demás, es que este mes pues hemos lanzado esa campaña de Es Mejor Contarlo, y dentro de esa campaña vamos a hacer muchas acciones. Tuvimos pues al Langui presentando esa campaña con el tema de buscar esos valientes, de explicarnos su vida, de cómo él nos contaba que sus compañeros, cuando le decían no, tú no puedes jugar al fútbol, sus compañeros decían, pues nosotros tampoco jugamos, el apoyo y demás. Ahora estamos intentando cerrar para la primera semana de noviembre una obra de teatro, Gorda, sobre la obesidad, que también pues está, de hecho ya a una de las actrices la tuvimos en la universidad de verano explicando pues todo su tema, y ahora queremos llevar a los institutos al auditorio, al palacio, a ver, porque al final creemos que tenemos que tener mucho cuidado. De hecho, las últimas semanas también algunos padres me han comentado que desgraciadamente todavía está el acoso o el dejar de lado por tu orientación sexual a niños y niñas, y es un tema que tenemos que incidir. Bueno, claro, lo veíamos esta misma semana en los comentarios que han dejado algunas personas con respecto a los actos que se han celebrado con motivo del BeFree, algunos comentarios muy negativos con respecto a quien presentaba este festival o a los propios actos del festival, ¿no? Quizá por eso siga siendo necesario, quizá que se sigan haciendo cosas para que haya personas que normalicen que igual que se hacen unos eventos también se pueden hacer otros, ¿no? Y no sí, al final es verdad que, y bueno, y lo hablábamos y también somos autocríticos, es verdad que muchas veces no hay esa coordinación para evitar a lo mejor lo que este fin de semana yo creo que ha sido un cóctel molotov de eventos de norte a sur, porque también teníamos en el norte el festival de jazz y de blues, pues teníamos también una de las carreras más importantes de la isla, como es la Fudena, teníamos el Manga Fest, teníamos así, y creo que quizás, pero para mí sí que desgraciadamente, porque ojalá llegue el año que no tengamos que hacer pues ir con una pancarta o con unas banderas, sino que ya sea normal, pero cuando todavía hay comentarios como lo que tú estás diciendo, o comentarios que vemos en algunas ya, que te lo digan en la calle o en las redes, pero que lo veas en sedes institucionales como parlamentos o congresos o demás, dices tú, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y como somos decir, miedito te da, de lo que tal. Entonces, pues ahí tenemos que estar, y creo que a veces también se nos acusa que las personalidades públicas pues estamos ahí al frente, pero yo creo que tenemos, en estas ocasiones tenemos que estar y decir, oye, que aquí no todo el mundo es igual y no todos los lugares es igual. Y en este caso Fuerteventura sabemos que es una Fuerteventura libre y que gracias a Dios pues los que pues nos gustan las personas del mismo sexo, pues al final podemos vivir tranquilamente en nuestra isla. Bueno, de hecho ayer esa manifestación que arrancaba, organizada por Altija y Fuerteventura, era el momento más reivindicativo de todos los actos que ha habido con BeFree. BeFree es pues una ventana abierta, un festival a la cultura LGTB, porque ha habido cine, ha habido talleres, ha habido cabaret también, que normalmente, pues si no se viaja a Barcelona, es difícil poder disfrutar de este tipo de actos. Ha habido concierto, ha habido el concierto de Nebulosa, que también, bueno... Gala Drag en pleno octubre. La gala Aquadrag, ¿no? Que es única y tal, pero ayer hubo un momentito que fue el momento de la reivindicación, que es precisamente de esto, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, y al final, como te digo, es ese momento de que por esas situaciones que están pasando, es verdad que en nuestra isla también pasa, pero en menor medida, pero bueno, pero creo que yo espero y deseo que yo hijos no sé si voy a tener, pero que mi sobrina cuando tenga mi edad o si están o si siguen los pasos del tío de estar en la política, pues que no tengan que estar con tantas manifestaciones o con tantas... Bueno, volviendo al tema del transporte, nos dicen por aquí, transporte escolar que cubren hasta cuarto de la ESO, supuestamente dejando a los alumnos del instituto
botados en la parada de la guagua día sí, día también, en el Matorral. Se viene sufriendo un grave problema de transporte escolar desde hace bastantes años. La línea de las guaguas insulares del Cabildo, que se trata de, pues parece ser un grave problema que se debería de solucionar urgentemente, ¿no? Sí, de hecho, nombras tú el Matorral, de hecho con familias del Matorral estuve hablando, estuve yo en contacto también, un poco porque volvemos y decimos en plan, el transporte de competencia del Cabildo al final lo cogen los trabajadores. Muchas veces llegan a la parada del Matorral, pues están ya los trabajadores. Pero sí es cierto que volvemos a lo mismo y así se lo manifestaba a los padres que se ponían en contacto conmigo. A veces es cuestión de, hay zonas en las que muchas veces la guagua de secundaria no va llena. No va llena, hay plazas y antes por lo menos se hablaba y se autorizaba que el alumnado de bachillerato subiese a esas guaguas y pudiesen pues ser transportados también por la guagua ordinaria, porque como decía, tú al final la guagua la pagas por la plaza completa, la guagua, y a lo mejor en esa zona pues viajan 30 alumnos y hay 20 plazas todavía libres. Entonces ahí es donde muchas veces podías trabajar. Es cierto, y digo, el consejero Luis González en muchas zonas ha podido ajustar, o si hay dos guaguas que salen igual, pues oye, una salga un poco antes y la otra más tarde, pero es muy complicado porque, como digo, no afecta solo al estudiante, sino que afecta al trabajador que el día a día se dirige a su trabajo. En la época de la legislatura 2015-2019 se dejó un borrador para modificar una orden de transporte, que estamos hablando que la orden de transporte, si no recuerdo mal, es del 2006, una orden que es la que marca, la que te dice que el alumnado tiene derecho a transporte hasta cuarto de la ESO. De hecho, hace una separación entre primero y segundo, que vivan a más de 2 kilómetros, o tercero y cuarto. Se hizo una valoración y era poner el transporte a no obligatoria, lo que era bachiller, se estudió bachiller y la FP básica, suponía unos 10 millones de euros a nivel Canarias poner ese transporte. Estuvo a punto, de hecho hoy es diputado de coalición, Jonathan era el director general en esa época, y estuvimos lo que es verdad que por tiempo no daba, pero porque entendíamos, y vuelvo y digo, y no es porque parece que todos los días estamos llorando, pero es que en islas como la nuestra, o Lanzarote, o La Gomera, o La Palma, parte del abandono escolar es por culpa del transporte. Claro. Porque es que no tenemos cómo llegar, no tenemos el apuntarme a bachiller, pues tengo que ir al instituto que está a X kilómetros de mi casa, y si quiero ir, pues tengo que coger la guagua, si hay, porque también hay zonas en las que pues no solo hay puntuales y no llega, y muchas familias no se pueden permitir. Pero esto era lo que iba a intentar solucionar el nuevo pliego, ¿no? Porque efectivamente estamos con unas condiciones de transporte de los años 50. Sí, claro, el nuevo pliego va encaminado, pero es cierto, Nuria, que no todo se va a solucionar. En plan, es verdad que va a mejorar muchísimo, porque ha sido publicado el estudio y demás, va a mejorar muchísimo, pero volvemos y decimos, no es un transporte 100% para el mundo educativo, que lo que quizás a lo mejor también, señores, pues a lo mejor hay que empezar a hacer un poco de diferencias entre islas y ver pues en aquellas condiciones o en aquellas rutas que se pueda a lo mejor contratar la guagua grande para que pueda también tener cabida el alumnado pues obligatorio. La verdad que es un mundo a tener en cuenta, y que muchas veces en los inicios de curso hay que sentarse y planificar, porque a veces también es cuestión de mover, a lo mejor pues la guagua, en vez de ir por esta zona, puede pasar por esta y recoge a lo mejor 2 alumnos, porque a lo mejor se trata de 2 alumnos, pero oye, pues son 2 alumnos ya que sabemos que no los vamos a perder del sistema educativo. Exacto. Y es lo que tenemos que trabajar. Bueno, FP Dual, que empezaba con toda la fuerza también de los mares y de las ganas y de la energía, este 1 de septiembre nos equipara a Europa. Es más, nos hace más europeos que nunca, puesto que esto es un sistema que ya en países como Alemania lleva algo más de 15 años implantado, y es la corresponsabilidad en la educación por parte de los centros y por parte de las empresas, para que los profesionales se adapten al modus operandi de las empresas, y para que las empresas también reciban esa fuente de conocimiento y de formación que tienen estos jóvenes. El primer día de septiembre
Directamente manifestación de los profesores de Majada Marcial que han estado aquí explicando ampliamente que FP Dual sí, pero mayor carga burocrática no, y tampoco ninguna incorporación de ningún docente más. Sí, sé que hay cuestiones que se han ido corrigiendo en estas últimas semanas, nombrando a los prospectores que se van a ocupar un poco, porque sobre todo lo que manifestaban es que ahora la relación con la empresa es mayor, porque desde primero empiezan con esas prácticas en la empresa, con esas horas que tienen que hacer, y al final esas empresas hay que buscarlas, y las busca el docente, no te las da el gobierno de Canarias, te las busca el docente. Y en las jornadas que hacíamos de FP Dual, que las hacía el Majada Marcial en el Centro Insular de Juventud, ya se ponía de manifiesto que Fuerteventura, el sector, al final es o la administración pública o el pequeño autónomo. Dentro de esa FP Dual, una de las cuestiones que te pide es que que tengan un tutor en la empresa. Tú imagínate, y tú que trabajas muchísimo con los grandes chefs que tenemos en la isla, que son muchas veces las empresas que acogen, porque tenemos aquí una gran escuela de hostelería como es el IES Puerto y el IES Jandía, que acogen a ese alumnado. Imagínate que se tenga que poner de tutor también a rellenar documentación, a tal. Te dicen, mira, no. Entonces esa es una de las quejas también que se planteaba. O yo no te quiero ir más, yo tenía la semana pasada reuniones con el IES Corralejo y el IES Majada, porque sabes que tienen ciclos vinculados a la gestión del agua, gestión de redes, gestión del agua, y vamos a firmar acuerdos en el CAF para poder acoger al alumnado de FP Dual, porque sí es cierto que la presidenta en eso lo tenía claro. No podemos nosotros exigir FP Dual o formación y luego las entidades quedarnos de lado y no apoyar. Vamos a cogerlos, y nos comentaban, de hecho yo decía, digo, mira, nos vamos a poner el gerente y yo de tutor, porque si a los técnicos les sobrecargo encima con más trabajo burocrático de la plataforma de rellenar datos, pues no van a aceptar. Yo creo que tenemos. Entonces, imagínate esa parte imagínate esa parte en el centro educativo. El docente que se ve sin horas para ello, sino en el rato libre, porque era un poco lo que decían, no, es que en el rato libre que tenemos es que nos encamina. Entonces yo creo, pero sí es cierto, y me consta que han tenido comisiones, que algunas pues han salido mejor que otras. Hemos visto también algunos escritos de sindicatos, pues hasta pidiendo la dimisión del viceconsejero de FP, pero también creo que todo no se puede lograr a la una, pero en eso creo que se está avanzando y que hay cosas que se han ido mejorando, y que al final es una FP que la teníamos desde hace tiempo. Es verdad que en la isla se ha ido poniendo poco a poco, pero ya la ley te obliga y había que afrontarlo. Bueno, vamos a escuchar las declaraciones en este caso, por parte del Gobierno de Canarias con respecto a la FP Dual, que parece mentira, pero ha llegado el día 1 de septiembre, tanta espera, y luego, como ven, los profesores han sido los que nos han ido relatando pues todas las fugas que tenía este plan, donde ha faltado básicamente organización, planificación y recursos. Bueno, pues celebramos una nueva jornada de trabajo con el sector empresarial de esta tierra, con el sector empresarial que es el que genera empleo, para demostrar una vez más la apuesta ya no solo del Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, sino también a través de las cámaras de comercio, de las confederaciones de empresarios de Canarias, por la puesta en marcha de la formación profesional dual. A lo largo de todo este año que llevamos al frente de la Consejería hemos mantenido muchos encuentros, muchas jornadas de trabajo. Hoy es una más de ellas, porque el sector empresarial, los empresarios y empresarias de Canarias quieren ayudar, quieren colaborar para, digamos, implicar y acoger a los alumnos que puedan participar de la formación profesional dual en sus empresas. Hoy pondremos en marcha pues distintos planteamientos que también nos han trasladado desde las confederaciones y también desde las cámaras de comercio, para que la implantación en este curso
2024-2025 de la formación profesional dual pues sea una realidad y que esos alumnos y alumnas puedan hacer sus prácticas en las empresas de Canarias. Por lo tanto, agradecer en primer lugar pues el trabajo de las cámaras de comercio, de las confederaciones de empresarios y sobre todo esa apuesta por ayudar al Gobierno de Canarias a implantar la formación profesional dual. Bueno, pues se supone que esto era de lo que estábamos estaban hablando. los docentes ahí? Es que al final es lo que digo, me parece muy bien las reuniones, me parece, bueno, pues entonces que sea el gobierno desde la viceconsejería, porque recordemos que se ha creado una viceconsejería propia de formación profesional con un viceconsejero y 2 directores generales, que responsables hay como para afrontar la situación. Pero entonces que sea la consejería la que venga y le diga al Majada, bueno, pues en Fuerteventura las empresas que hemos conseguido son esta. Entonces el docente respira, porque lo peor que está teniendo el docente en una isla como Fuerteventura es buscar esas empresas, el poder buscar tiempo. De hecho, te lo digo por mí mismo, que los coordinadores de los 2 ciclos estaban locos. Digo, sí, ponemos una reunión para un poco nos expliques cómo va a ser en qué fechas y demás, porque creo que también pues ellos un poco coordinan lo que es la fecha, el poder darle continuidad, que es una cosa que les pedía, de que el alumnado que en primero empieza a hacer en este caso pues las prácticas en el consorcio, que en segundo sea el mismo alumnado, para que dé una continuidad y dé un ejemplo. Pero que las reuniones están muy bien, pero que luego los hechos, y no lo digo yo, lo dice, y tú bien lo has dicho, lo han dicho los docentes en esta mesa, lo han dicho también familias profesionales, y después está claro, yo creo que es esencial, y la ley te lo permite, de la FP, el contar con las cámaras de comercio. Creo que puede ser, de hecho yo creo que puede ser hasta el engranaje y el liberar un poco al docente. Bueno, de hecho, los sindicatos acudieron también a esa reunión y esta es la opinión de los representantes de los docentes en este caso. Es verdad que las medidas que han puesto sobre la mesa los representantes sindicales, nada tiene que ver, digamos, en un principio, con el trabajo que se ha venido haciendo con los empresarios, que son los que tendrán que acoger a los alumnos y a las alumnas. Las medidas que han puesto, las propuestas que han hecho los sindicatos, es cuestión de desarrollar la FEP en los centros educativos de Canarias. Para eso saben que nos han solicitado pues mayor número de docentes en los centros de formación profesional. Nosotros durante el inicio del curso hemos incrementado en 120 docentes pues en formación profesional. También es verdad que hablan de los horarios. Bueno, en eso estamos trabajando también de la mano, y lo digo sinceramente, quiero agradecer a las representaciones sindicales esa voluntad de diálogo, esa voluntad de consenso para que la implantación de la FP dual en Canarias sea una realidad. Esto es un compromiso de todos, de los empresarios, que son los que generan el empleo, de los sindicatos también, y como no podía ser de otra manera, del propio Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación y Formación Profesional. Vamos a tener muchas jornadas de trabajo, sin lugar a dudas. Va a haber mucho diálogo, hasta que alcancemos el mejor modelo, que tiene que ser un modelo que compartamos todos, para que esa formación profesional canaria sea un ejemplo también. Esto es un curso de transición, es verdad que el curso donde se tiene que ver todos esos cambios, donde se tienen que corregir los propios errores que podamos haber cometido desde la consejería, en el curso 25-26. Pero insisto que esto es un curso de transición con nuestras dificultades, pero sí tengo, de verdad, y lo digo nuevamente y abiertamente, que agradecer al sector empresarial, a los sindicatos y el apoyo tanto del presidente y del vicepresidente del Gobierno de Canarias para que nuestra formación profesional sea una realidad. Bueno, declaraciones de Poli Suárez. ¿Algo que añadir? Hombre, el curso de transición podía haber sido el 23-24 y no llegar, como tú bien dices, en septiembre y tener, porque el tema de las horas no es una cosa que se saquen los profesores en septiembre, decir, queremos más horas. Desde luego. Estamos hablando que si no ha cambiado la forma de planificación de la consejería desde principio de año, sobre marzo, así se empiezan a reunir los equipos para montar los horarios y demás del siguiente curso, de la planificación del siguiente curso. Entonces, hay cosas que sí, pero hay otras cosas que yo creo que
que el meternos en el periodo de tránsito cuando ya la ley nos obliga, y que no, como digo, la FP dual en Canarias no es nueva, ya viene desarrollándose, verdad que en algunos sectores más que en otros, pero venía desarrollándose ya bastante tiempo. Pero yo creo que bueno, que son cuestiones que yo confío que al final pues se llegue a acuerdos. Sabemos todos lo que es una mesa de negociación, que a veces cuesta, no todo el mundo estará conforme, pero lo importante es que se haga de la mejor manera, que el alumnado se vea lo menos afectado posible. Bueno, volvemos a insistir porque nos están escribiendo muchas personas con respecto a la huelga de transportes. Sí, hoy es huelga día nacional. Lo habíamos advertido el viernes. Entiendo que con el volumen de eventos, pues a lo mejor uno no tiene ya la cabeza en lo que realmente es verdaderamente importante, pero sí, es una huelga nacional a la que se suman 9.000 transportistas de Canarias, profesionales de este sector, que están pidiendo la jubilación a los 60 años, pues precisamente por el tipo de vida que llevan y las enfermedades que son derivadas precisamente, y su actividad es una actividad de riesgo. Hay que reconocer que un chofer de una guagua, por ejemplo, o de un transporte que lleve muchísimas toneladas, tiene un riesgo. Por eso están pidiendo esa jubilación. Bueno, ¿repercute en el resto de los sectores? Sí, repercute en el resto de los sectores, puesto que hay muchas empresas que acaban ahora de abrir sus persianas y ven que sus trabajadores no han llegado. Y es que quizá no había sido muy avisada esta huelga, tampoco en las marquesinas, etcétera, advirtiendo a los trabajadores de que hoy iban a llegar tarde. Es decir, que empieza a haber pequeñas crisis en el sector comercial y en el mundo de las empresas. Paciencia, es una huelga que va a asegurar los servicios mínimos. Acabamos de preguntar al Cabildo de Fuerteventura si por favor nos puede hacer llegar cuáles son esos servicios mínimos y a qué horas, sobre todo para garantizar la tranquilidad de los empresarios que ven que sus trabajadores pues no han llegado. Entre ellos, grandes cadenas de supermercado que han visto que sus trabajadores no habían llegado. Bueno, aquí tenemos que hablar un poquito también de planificación, ¿eh? Sí, más de planificación quizás de comunicación. Exacto, de comunicación. Que muchas veces pecamos en que firmamos las cuestiones y no somos conscientes que hay temas que debemos comunicar más inmediatamente. Yo tengo el ejemplo también, y muchas veces lo hemos hablado en esta mesa del consorcio, que a veces no era falta de planificación de un corte, sino era más la falta de comunicación. Pero bueno, es cuestión. Algo que se ha resuelto, Adargoma. Hay que reconocer que ustedes han mejorado notablemente la comunicación del consorcio. Todavía nos queda muchísimo, pero estamos intentando un poquito, por lo menos esas cosas que son planificadas, pues contarlas, que después es verdad que nos ha dado casos de que la gente ha comentado lo contrario, decir, mira, te comentaron que iban a cortar el agua y a mí no se me ha cortado, pero bueno, vale más prevenir a veces que curar inmediatamente. Bueno, el asunto del agua, que ya saben, lo hablábamos con Nuria Cabrera también, de cara a la elaboración de los presupuestos del 2025, parece que sí, que va a mantener esta línea el Cabildo de seguir invirtiendo en la mejora del suministro. Sí, es una apuesta que durante toda la legislatura, es verdad que esperamos que año a año seguir haciendo obras, porque sí, lo que teníamos claro es que no podíamos quedarnos solo en las obras que hemos decretado emergencia, sino la idea es pero para tener esas obras es necesario tener proyectos, que recuerdo, porque a veces lo ponen en duda y veo comentarios, eso viene de la legislatura pasada o demás, que no existía ningún proyecto, lo que es el proyecto. Estamos ahora mismo, ya el consorcio ha elaborado las memorias de infraestructuras importantísimas, como puede ser un nuevo depósito en La Lajita, un nuevo depósito en Tindaya y otras cuestiones de gran relevancia, para poder encargar los proyectos y tener esos proyectos para el año que viene e ir ejecutando en un tiempo razonable, no como nos vimos ahora de tener que poner en marcha pues una veintena de obras para ejecutar, porque sí o sí las ejecutábamos o el problema se nos iba creciendo aún más. Totalmente la financiación se va a seguir manteniendo. Es cierto que debido a la mejora
no la solución, sino la mejora que hemos ido teniendo, pues la compra de agua a terceros es mucho menor, entonces esa partida va a bajar muchísimo en el presupuesto el año que viene del consorcio. Estamos gestionando, porque a veces nos olvidamos, no solo estamos trabajando en obras, sino internamente estamos gestionando grandes licitaciones como de material y demás, que nos va a permitir ahorros que hasta ahora no habían, y eso va a mejorar la situación. También estamos ya inmersos en licitar una mejora de la gestión de facturación y de atención al cliente. Estamos trabajando ya un poco en digitalizar toda esa parte, porque eso también nos va a ayudar muchísimo a que el ingreso sea mayor, porque pues hay facturas que a veces pues no se cobran o demás, o generan ahí deudas, entonces en eso estamos trabajando internamente desde el consorcio y en la parte personal. Como siempre digo, por mucho que a veces se cuestione o se critique al trabajador que lleva la camisa con el logo del consorcio, la parte humana tiene una gran parte humana el consorcio, y hay cuestiones que se les viene prometiendo desde hace mucho tiempo que en los próximos meses se dará cumplimiento, como es esa promoción interna aprobada por los sindicatos hace mucho, pero que hasta el otro día, y desde aquí agradecer a los representantes de los trabajadores del consorcio, que logramos aprobar esas bases que nos van a permitir, esas bases generales que nos va a permitir hacer esa promoción y hacer esa oferta pública de empleo. Bueno, pues efectivamente, esa oferta pública de empleo para mejorar y profesionalizar el consorcio, que no haya que ir a pagarlo allí, que se pueda pagar de una vez por todas por una transferencia, como todos los servicios. TPV virtual. Efectivamente, sí. Siglo XXI, ¿no? Sí. Bueno, para terminar, becas, que es muy importante, si bien estábamos hablando de falta de planificación, por un lado, en cuanto a cómo se ha enfrentado el Gobierno de Canarias a la FP Dual, lo que sí han sido puntuales son las becas que se están entregando para universitarios y otros segmentos más. Sí, justo terminábamos el 18 de octubre, terminaba las solicitudes para las becas universitarias dentro y fuera de la isla. Estamos ya para en las próximas semanas sacar las primeras resoluciones de abono antes de terminar el año. Y también la semana pasada convocábamos lo que es la línea de becas de inversión lingüística, que es esa beca en la que 25 estudiantes los enviamos durante 3 semanas, en este caso pues a Irlanda, en verano. Una beca que llevamos 2 años convocando y ha sido un éxito rotundo, tanto por parte de las familias como de los usuarios. Vienen muy contentos de esa experiencia. Luego también hemos convocado la beca de movilidad para proyectos de Erasmus, Seneca. Este año hicimos una modificación en las bases, pero no llegamos a tiempo de poder convocar también una parte a principio de año, que lo haremos para el próximo curso, porque es cierto que era una demanda que nos hacían los centros de formación profesional, que el alumnado de FP, el Erasmus lo saben, en el mes de marzo, abril saben si se van, a dónde, y la beca la estamos sacando en septiembre, se estaba sacando en octubre, septiembre, octubre, que realmente ahí es el alumnado universitario el que sabe dónde va. Entonces, lo que hemos hecho, hemos cambiado las bases, no nos entró en vigor en el curso pasado, en el 23-24, en este sí, y vamos a hacer ahora esta convocatoria, y luego en el primer semestre del año haremos otra convocatoria que se podrá aprovechar muchísimo el alumnado de FP. Y también está abierta la ayuda que damos para esas familias y el estudiante que por necesidades de distancia o demás pues usan la residencia de Puerto Rosario o la residencia de Morrojable. Las residencias públicas se le da una parte económica, y estamos tramitando, que la sacaremos de manera anticipada, la beca al alumnado de necesidades especiales, que es una línea nueva y que estamos ajustando como algo nuevo que queremos sacar, para que ese apoyo sea una beca al alumno, pero que vaya destinado al centro educativo, para que el centro educativo pueda financiar proyectos o transporte. En algunas actividades están teniendo muchísimos problemas, porque si el transporte ordinario es complicado, el transporte adaptado muchísimo más. Ni tenemos muchas veces ni taxi adaptado. El otro día me comentaban, no sé si pudiste ver, el viernes se comenzaba aquí en Puerto Rosario un proyecto del Granca de baloncesto, el proyecto Suma, estuvimos por allí. Y veíamos, y el viernes justo en la cena me tiraban de las orejas algunas docentes que me decían, tuvimos que ir caminando con los niños y las niñas porque no había, mira a ver si nos pueden pagar el transporte y tal. Entonces este dinero que va a ir encaminado
tanto al alumnado que tiene la discapacidad reconocida como al alumnado que tiene un informe del equipo de valoración en el que informa que tiene una adaptación o tiene una necesidad especial, vamos a destinar una financiación que puede ser aprovechada por los centros para ello, para apoyar. Bueno, pues es una gran ventaja, ¿eh? Parece, ellos mismos lo contaron aquí en ese programa esta semana con Javi, donde se unieron docentes, se unieron alumnos y se unieron padres para decir que sí, que una vez al mes ese proyecto suma del Club de Baloncesto del Granca y en este caso con la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura, pues van a poder practicar deporte. Ahí estuvo la compañera de deportes también tirando unas canastas con todos ellos y hay que ver cómo de buenos son en el baloncesto. Sí, no, y animar a los clubes. Sé que también hay que se está iniciando aquí en Fuerteventura en el fútbol y demás, pues también el deporte inclusivo, que creo que es necesario animar a los clubes. Nombramos en este caso el proyecto Suma del Granca porque es el que lo estaba, pero aquí en Fuerteventura tenemos grandes clubes de distintas modalidades deportivas que si se lo proponen también creo que estoy seguro que hacen y bueno, lo veíamos allí a alumnos como Adrián, como Tomás, que tiraban a la canasta y ellos se veían aparte, como decía en este caso. Estamos viendo imágenes aquí. Sí, como decía Javier, en este caso, lo comentaba Tommy, que creo que es buenísimo, lo veías que con el balón buenísimo. Como decía Javi, creo que aparte hacen actividades que les está dando una movilidad que ellos no saben. Estaban haciendo una actividad que era sentarse en un banco y dice, ellos creen que están descansando, pero con lo que les estoy haciendo están moviendo la espalda y que no les viene muchísimo. Mira ahí a Adrián, que cada vez que vamos, la presidenta y yo, la verdad que nos reímos porque cada vez que nos pregunta que cuándo vamos a refaltar las calles, que cuándo vamos a refaltar, y el otro día nos decía que qué calles íbamos a refaltar este mes y que por favor quitáramos unas gabinas telefónicas que había, una en el Castillo que quedaba todavía y otra en no sé dónde, ¿sabes qué? Bueno, ahí está el equipazo. Y oye, a Javi por supuesto, pero yo creo que a los docentes porque no todo docente tampoco ni todo profesional se atreve a salir con sus chicos y chicas del centro e ir a una actividad como esta. Entonces creo que es de valorar el gran trabajo profesional y los grandes profesionales que tenemos en nuestros centros educativos. Bueno, pues ahí está, Proyecto Suma, una vez al mes, de momento, un impulso, claro que sí, a que el resto, los Toscones, por ejemplo, que tenemos en Fuerteventura y además afronta una estupenda temporada en tercera, pues igual que los Toscones, el resto de los deportes que se sumen y que sean, pues inclusivos de forma real, ¿no? No solamente el día que corresponde, sino de forma real. De hecho, estos chicos, el baloncesto especialmente, es un deporte que les gusta muchísimo. Sí, ellos equipados. Y además venían perfectamente, o sea que muy bien. Sabrina Betancor ahí tiene un gran equipo. No hay mejor manera, te digo, de terminar un viernes que poder, bueno, yo le decía a la presidenta el siguiente viernes y al consejero Luis González, que colabora directamente con ellos, cediéndoles el espacio, le decía, no, vamos a tener que el siguiente viernes nos traemos y hacemos, y el último le decía a Javi, el último tienes que preparar un partido entre ellos y nosotros, a ver qué... Sí, bueno, Sabrina Betancor, que aún estando de baja, sigue con ese problemita en la pierna, cada vez mejor, pero aún estando de baja tiene una profesora que la sustituye en el centro, pero sigue controlando completamente y coordinando todos los... Muchísimo, insistente y demás, perseverante. Por eso digo que es una suerte los grandes profesionales que tenemos en nuestra isla. Bueno, ojalá Carmen, en el caso de Gran Tarajal, también cuente con más recursos porque ella quiere sumarse a las mismas actividades, pero no tiene el volumen de profesores. En este caso sí es verdad que no, porque realmente fue el gobierno de Canarias, sacó una resolución y están metidos estos centros. Sí es cierto que nosotros empezamos a trabajar el año pasado con Sabrina, que él vino y lo propuso y yo manifesté, bueno, esto podemos hacerlo, pero tenemos que hacerlo a nivel insular. Y luego ella fue la que me mandó, me dice, mira, al final se hace cargo el gobierno de Canarias, pero no sé cómo fue la selección de centros, pero creo que es un proyecto muy bonito que se tiene que ir haciendo a lo largo de la isla con las diferentes aulas enclaves que tenemos.
Bueno, pues Aula en Clave, personas que como ven son una alegría, nos lo demuestra cada viernes por la mañana Javi, que finalmente y después de concluir con éxito su taller de radio, ahora tiene su propio programa, La Diversidad con Javi, que nos ha traído... Yo pensé que me lo iban a encontrar, voy a tener que venir a tal, pero a ver cuántos contratos puedo firmar antes para que él se me quede tranquilo, porque... Él es, bueno, es un soplo de aire fresco, maravilloso, y es puro amor. Así y lo que... conocen, perdona que te interrumpa, pero lo Sí. conocen en todos lados. En todos lados. Porque el otro día justo me comentaban de uno de los servicios del Cabildo, me decían, hoy vino un chico, pero mira, un encantador, a mí me da que trabaja en la radio tal. Y digo, sí, ese es él. Javi, Así que desde aquí a Javi un beso y un abrazo enorme. Una maravilla. de él. Bueno, y de hecho, una persona que apuesta por el deporte y que trajo a Miguel, que es el monitor de la Semana Azul, y que incluso Miguel decía que los beneficios para esos 2 días que tienen de Semana Azul con el kayak, con el barquillo y demás, con todo, pues serán impresionantes, ¿no? Ellos han pedido a ver si se les podría ampliar un poquito más. Y bueno, pues cada semana nos está trayendo a diferentes personas que trabajan con la discapacidad para que esto se normalice y veamos que se puede, y como Javi se llega y además con mucho éxito. Total. Bueno, Adargoma, feliz semana. Igualmente, y feliz fin de mes, que Fin de estamos mes. ya, que esta semanita es un poco más corta con ese día 1 festivo, y bueno, que esperemos vernos pronto con buenas noticias. Con buenas noticias, efectivamente. Una semana en la que Canarias, los finaos, sus tradiciones pues de toda la vida, compiten mano a mano con Halloween. Esta tradición que ha venido, parece ser, para quedarse. Aún así, buena parte de los ayuntamientos, también del Cabildo, están realizando acciones para que si en el caso de que Halloween desaparezca, por ejemplo, dentro de 20 años, nuestros niños conozcan que había también otras maneras de interpretar la noche previa al Día de los Difuntos. Bueno, con este día nosotros les dejamos. Muy buenos días, sean felices. Y ahora sí, Juanfran Rodríguez en De Buena Mañana.